Buenos días. En primer lugar, disculpar al conseller que teníamos previsto que asistiera a este acto de clausura de la xarxa de càtedres, pero el momento procesal en el que nos encontramos entre liquidación de presupuestos, aprobación de los siguientes leyes de medidas, pues ha llevado a que de forma abrupta no haya podido asistir y acompañarnos hoy. Agradecer al equipo de la Subdirección General de Modelo Económico, Julio Andrade y su equipo, su impulso y su perseverancia en apoyar y seguir trabajando en este proyecto, trabajo sin el cual pues, seguramente no sería posible. Saludo a los directores y directoras de la Cátedra de Transformación de Modelo Económico de la xarxa, Xavier Molina, de la UGI, además como director de la cátedra, como coordinador de la xarxa, Paloma Taltabull, de la Universidad de Alicante, Francesc Hernández, de la de Valencia, José Antonio Belso y María José López, de la Miguel Hernández, y José Manuel Bernabéu, de la Politécnica. Y, por supuesto, también al resto de asistentes, personas conectadas en este acto de clausura de la xarxa de càtedres del año 22. Para mí es una alegría abrir este acto de clausura de un proyecto compartido entre todas las universidades públicas de la comunidad y la Generalitat, a través de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, de la cual formo parte. Colaboración que iniciamos ya en 2017, cuando formalizamos los primeros convenios con la Universidad de Alicante y con la Politécnica. Y después continuó en 2020 con la constitución de esta red de cátedras, ya con la participación y aportación de todas las universidades públicas de la comunidad. Hasta la actualidad, modelo con el que pensamos continuar y así lo hemos plasmado en el presupuesto de 2023, como sabéis. Además, gracias a la xarxa de càtedres, hemos creado sinergias muy interesantes entre las diferentes universidades a partir del trabajo cooperativo entre vosotras y también de la identificación de objetivos interrelacionados, hecho que ha contribuido forzosamente a reforzar la imagen de la marca de la red. Sabemos que las universidades públicas de la comunidad sois un activo esencial para el impulso de la transformación del modelo económico en nuestro territorio, aportando conocimiento y resultados desde la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia de conocimiento y resultados al tejido empresarial, que al final es de lo que se trata. En ámbitos claves como son la transición energética, la economía circular, la conectividad, el desarrollo territorial, la digitalización y la innovación social e inclusiva. Todos los estudios y contribuciones de la xarxa son fundamentales para las personas que, como yo, tenemos que estar tomando decisiones desde las administraciones relacionadas con el modelo económico valenciano y sus posibilidades efectivas de transformación. En este sentido, tanto el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, como los fondos europeos para el periodo 21-27, constituyen una oportunidad histórica para acometer los cambios estructurales que requiere nuestro tejido empresarial y productivo y alcanzar así el objetivo de un crecimiento sostenido, a la vez que sostenible, capaz de generar empleo de calidad y que cree oportunidades para retener y atraer talento, cumpliendo con los objetivos tanto del Plan de Recuperación y Transformación del Estado, los PERTE, como de la Estrategia Valenciana de Recuperación y del Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico de la Comunidad. Líneas estratégicas del cual se referencian, dependiendo del ámbito de estudio de cada universidad, en los convenios firmados entre la Generalitat y cada una de las 5 universidades que aquí estáis presentes. En resumen, el modelo económico al que se aspira es un modelo verde, digital e inclusivo que atiende a las singularidades de nuestra economía y que permite mejorar la productividad y la competitividad de la Comunidad Valenciana frente a otros territorios con los que competimos. Para alcanzar estos objetivos estamos seguros de que las universidades sois un pilar fundamental, así como también lo es la colaboración entre el sector público y el sector privado que pueda derivarse de los conocimientos y resultados producidos en iniciativas como la xarxa de càtedres. Por último, recalcar que desde la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación, desde la Dirección General de Modelo Económico y, por supuesto, desde la Subdirección General de Modelo Económico, valoramos muy positivamente las actividades de investigación y difusión que realizáis desde la xarxa y por cada cátedra también, tanto en este año como en los anteriores, y os animamos a continuar en esa línea.
Muchas gracias a todos los equipos de trabajo y a las personas que los componéis y que hacéis posible que esta cooperación entre Generalitat y universidades públicas de la comunidad continúe de forma provechosa, tanto orientando el diseño de políticas públicas como generando y transfiriendo conocimiento para contribuir a la transformación del modelo económico de la Comunidad Valenciana. Espero que disfrutéis de una provechosa mañana y que la jornada de hoy esté como mínimo a la altura de las expectativas que tenéis sobre ella. Buenos días y muchas gracias. Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a Maria José Mira, la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, per la introducció i benvinguts a totes i a tots a aquest acte de cloenda que, tal com està pensat, és un acte que segueix un poc les pautes dels anys anteriors. Com sabeu, el que avui farem és una mena de resum o de destacar aquelles coses que durant el curs actual, el curs que ara estem tancant, han desenvolupat cada una de les càtedres que conformem la xarxa de càtedres de model econòmic. El que farem, com sabeu, com està en el programa, és donar la paraula a cada una de les càtedres, a cada un dels directors o directores de les càtedres i seguirem l'ordre que tenim previst en la programació. Informar-vos que per qüestions de viatge, Paloma Taltabull, que és, com sabeu, la directora de la càtedra de la Universitat d'Alacant, no pot estar, però el que ens ha enviat un vídeo en el qual farà la seva intervenció a partir d'aquesta plataforma. Aleshores, sense més preàmbuls, sí que rogaria a tots els col·legues de les diferents càtedres intentar ajustar-se al temps per fer una jornada el més àgil i el més operativa possible, que ens ajustarem tots un poc al temps que tenim previst. Per tant, sense més preàmbuls, li dono la paraula a Francesc Hernández, el director de la càtedra de la Universitat de València. Francesc, bon dia i quan vulguis pots començar. Què tal? Bon dia, Xavi, bon dia a tots i a totes. A veure si la tecnologia ens ajuda a que vegeu la xicoteta presentació. No sé si es veu alguna cosa o... Sí? Es veu? Sí, perfecte, perfecte. Bueno, això de que la tecnologia és que a la primera està molt bé i sobretot un dilluns. Bueno, com comentava Xavi, anem a fer una xicoteta presentació de les activitats que hem plantejat, que hem dut a terme a la nostra càtedra relacionada amb l'economia circular en el sector de l'aigua i més enllà, com ara vos mostraré. La càtedra de transformació del model econòmic de la Universitat de València està composada, a banda de mi mateix, per 3 persones de l'equip. Àgueda Beiber, Lledó Castellet i Vicent Hernández són els artífex de totes les activitats que ara vos vaig a presentar. En primer lloc, quin és l'objectiu bàsic de la càtedra? La transformació del model econòmic cap a l'economia circular. Com tots coneguem conceptualment, l'economia circular és algo molt benvingut, algo en el que tots estem d'acord, pretén la reutilització dels productes al llarg de tot el sistema productiu. Conceptualment està tot molt bé, només que ho hem de portar a la pràctica. Evidentment, l'economia circular ens assegura el subministrament de recursos, la capacitat de resposta del sistema de producció davant de carències en l'esforç de matèries primes, també aconsegueix maximitzar l'eficiència dels processos i, per tant, ens ajuda a promoure la competitivitat. Això implica, com podeu veure, la inversió en I+D+I, la creació
de llocs de treball i tot conceptualment està molt bé i és molt bonic. Ara bé, ho hem d'aconseguir. Hem de plasmar realment en la pràctica aquesta transformació del model actual cap a l'economia circular. I per a fer això, que és un dels objectius de la càtedra, necessitem fer èmfasi en la transferència del coneixement, en la conscienciació de la societat, en l'eliminació de barreres, aquest immobilisme tan important de vegades, i la col·laboració públic-privada. Doncs bé, aquest és l'objectiu clau, abordar totes aquestes qüestions, la transferència del coneixement, la conscienciació, el lluitar contra l'immobilisme i potenciar la col·laboració públic-privada. I en això es va centrar les activitats que hem portat a terme de manera bastant intensiva al llarg del 2022. S'hem centrat en els blocs habituals, per tant, en el que seria el primer bloc de generar coneixement basat en la investigació, hem desenvolupat diversos estudis que estan accessibles a la web de la pròpia càtedra de la Universitat de València i també de la xarxa de càtedres. Hem fet un primer estudi per a abordar les possibilitats del model de simbiosi industrials als principals sectors de la indústria valenciana com un element per a generar coneixement i que siga útil, sobretot a nivell empresarial. Hem plantejat un altre estudi centrat en el paper de la digitalització. Es parla molt, com tots sabeu, de la digitalització, però hi ha que aclarir a què estem referint-se, en què consisteix i fins a quin punt és accessible aquesta digitalització. S'hem centrat en la gestió de les infraestructures hídriques i el paper que tindria la digitalització en millorar aquesta gestió de les infraestructures hídriques. Això és, per suposat, extrapolable a tots els sectors productius de la Comunitat Valenciana. Hem fet un tercer estudi, de manera novedosa, centrat en el cost de no actuar. Quin és l'objectiu d'aquest estudi? Lluitar contra l'immobilisme, lluitar contra les barreres que impedeixen el canvi de model, recordant que si no es fa el canvi de model, si tardem molt en fer-ho, si no fem res, això té un cost exageradíssim, duríssim, molt negatiu per a la societat. I això ho hem de quantificar per a que es sensibilitzi a tots i a totes en matèria de l'economia circular. Hem centrat aquest cost de no actuar en matèria de reutilització de l'aigua tractada. He de dir a nivell anecdòtic que a la COP27, recentment celebrada, ens han copiat, perquè nosaltres ja havíem fet l'estudi del cost de no actuar i en la conferència inaugural s'han centrat precisament en el cost de no actuar davant el canvi climàtic. Una xicoteta anècdota. I hem proposat també, s'està fent una tesi doctoral per a implementar l'economia circular en matèria de gestió de residus urbans, que és un aspecte bastant oblidat però molt necessari. O sigui, els residus urbans estan ahí tots els dies i els hem de gestionar aplicant els principis d'economia circular. No és fàcil. A través de la tesi doctoral estem tractant de plantejar opcions alternatives per a millorar de manera eficient aquesta gestió de residus urbans. Per la part de difusió de les jornades, tallers, que és el bloc número 2, així de manera clara i evident, per a potenciar un model d'economia circular, li hem de donar molta difusió a les nostres activitats. La gent necessita saber això com funciona per a implementar l'economia circular. En aquest sentit, destacar al llarg del 2022 hem participat de manera freqüent en una sèrie de jornades a la Foia de Castalla, a la comarca de la Foia de Castalla, on estem promovent com a càtedra un bon grapat de projectes d'economia circular amb el suport dels ajuntaments de la zona, els empresaris i també de l'Institut Tecnològic AIJU. De fet, recentment, tota aquesta experiència que hem acumulat en la Foia de Castalla hem iniciat la seva implementació
a través de l'Associació d'Empresaris de l'Horta Sud. O sigui, este èxit en la implementació de l'economia circular, la idea és aplicar-lo en altres comarques, en altres àrees de la Comunitat Valenciana. I anem a començar per l'Horta Sud. També hem plantejat una jornada per a arrencar i implementar l'economia circular en el sector agroalimentari, i això ho hem fet a través d'una jornada amb l'Institut Tecnològic AINIA. Com a aspecte també important, la formació. En matèria d'economia circular falta molta informació i falta molta formació. I en aquest cas hem desenvolupat, de fet, demanarem en el seu moment un projecte europeu sobre formació en economia circular, ens el concediren i nosaltres com a càtedra estem dins del comitè assessor. Anem a crear, o estem creant ja, una macroplataforma de formació en economia circular, que esperem que sigui utilitzada més enllà de la Comunitat Valenciana. De manera més concreta, també estem fent propostes formatives a nivell presencial amb col·laboració de l'Institut Tecnològic del Lloguet i la col·laboració del conjunt d'empreses del sector de plàstic, que, com sabeu, són moltes a tot arreu. També amb l'objectiu d'eliminar, trencar les barreres que afecten, que impedeixen implementar la reutilització de l'aigua a la Comunitat Valenciana, i en col·laboració amb el Living Lab, amb el laboratori que pretén promoure la reutilització a la província de Castelló, estem celebrant jornades justament per a trencar aquestes barreres i que la gent veja que la reutilització és algo normal, no és algo d'un altre planeta, sinó és algo que podem implementar dia a dia. Una altra tasca que venim acumulant ja en els anys anteriors és la promoció de projectes europeus i també projectes de caràcter nacional, amb l'objectiu d'obtindre financiació. O sigui, podem arribar a que els ajuntaments, les empreses tinguin clara l'economia circular, però per a la seva implementació normalment falta una empenta de caràcter financer. Això ho fem a través de la sol·licitud de projectes a tot arreu. De moment estem tenint bastant èxit i encara que els ajuntaments són una miqueta difícils d'accedir, d'implicar-los en aquestes iniciatives, en l'actualitat portem ja diversos projectes europeus demanats a molts ajuntaments. Recentment ne demanarem un del programa Horizon amb 6 ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Ara n'estem demanant diversos també amb molts ajuntaments de la convocatòria de la Fundació Biodiversitat, a veure si tenim sort i apareix finançament i aquests ajuntaments poden implementar projectes d'economia circular. Fruit d'esta vinculació, d'esta relació amb ajuntaments, celebrarem una jornada específica a l'Ajuntament de Burjassot per a promoure iniciatives no només en matèria de gestió de l'aigua, sinó també d'economia circular a Burjassot. Un altre aspecte que hem tocat dins de la càtedra és la situació especial de promoure l'economia circular en la part deshabitada, o sigui, en zones amb escassa població, l'Espanya vaciada, que diuen per ahí, com tots sabeu, i celebrarem una universitat d'estiu a Aras de los Olmos per promoure l'economia circular en aquestes àrees. També recentment, i donada la importància de la digitalització, que com tots sabeu, dels PERTEs, del PERTE recentment aprovat, organitzarem una jornada que va tindre molta afluència i que tinguérem la sort de comptar amb Maria José Mira en la seva inauguració. La celebrarem amb ADI, amb presència de la Federació Valenciana de Municipis, de totes les empreses importants de gestió de l'aigua, i crec que va servir per a la sensibilització sobre la importància de la digitalització i de poder accedir als PERTEs per obtindre finançament i la seva implementació. Altres aspectes ja una miqueta més globals. Farem un vídeo en col·laboració amb l'EMSI amb motiu del Dia Internacional del Canvi Climàtic. Organitzarem al mes d'abril una jornada internacional amb la col·laboració de la International Water Association per a demostrar a totes les empreses de la Comunitat Valenciana que això de l'economia circular és algo normal, és algo perfectament factible. Varen vindre
ponents de la majoria d'empreses d'aigua a nivell europeu i bueno, pues esperem haver sensibilitzat en aquesta matèria. I recentment, estic parlant del 20 de desembre, del pròxim 20 de desembre, participarem com a càtedra en un workshop per accelerar projectes de reutilització en Marroc, a Rabat, organitzat per l'International Water Management Institute, que és una bona notícia que ens conega com a càtedra i ens ha convidat a plantejar i exposar la nostra experiència en projectes de reutilització. A modo de resum d'esta part tan rellevant de difusió i de sensibilització en matèria d'economia circular, comentar simplement que hem participat en una sèrie d'entrevistes a Alzira Ràdio, a Ribera Televisió, també a Punt, on hem tingut ocasió de mostrar les activitats de la càtedra, també a nivell de publicacions, a banda, per suposat, de les webs de la pròpia càtedra i de la xarxa de càtedres, hem generat més de 30 notícies que s'han publicat a la premsa, com Levante, El Periòdic, València News, etc., i també en revistes divulgatives molt rellevants en el camp de l'economia circular i, per suposat, coneixement dels estudis que abans havia anunciat. Per tant, ja teniu a la vostra disposició 3 informes on apareixen les principals conclusions sobre el nou model de simbiosi industrial als principals sectors de la indústria valenciana, sobre les principals conclusions del model de digitalització a nivell d'infraestructures hídriques i també sobre aquest informe novedós que pretén sensibilitzar sobre el cost de no actuar en matèria de reutilització de l'aigua tractada. Per tant, en resum, ha sigut un any molt intens. Estem contents amb les tasques realitzades. La veritat és que la demanda, la inquietud, la sensibilitat per part de les empreses productives, per part dels ajuntaments com a administració pública directa, en contacte directe amb el ciutadà, l'interès en l'economia circular està creixent de manera justa, de manera justificada totalment, i estem contents amb la tasca i seguirem en ella. De veritat, ja tenim activitats programades per a gener, per a febrer, o sigui, això és una continuïtat perquè no tenim altra via. O sigui, s'hem de transformar el model econòmic cap a l'economia circular perquè ho necessitem i no tenim alternativa. I, gràcies, com comentava fa un moment la secretària autonòmica, per continuar confiant en nosaltres, mantenint aquest suport que ens permet totes aquestes activitats que vos he presentat abans. I sense més, fins ací. Moltes gràcies. Xavi, el micro, el micro. Xavi, el micro. Sí, com deia, volia donar les gràcies a Francesc un poc per ajustar-se al temps establert i també donar-li l'enhorabona per el treball que estan desenvolupant en la càtedra de la Universitat de València. Ara, seguint el programa, li correspon la intervenció a Paloma Taltabull, que, com he dit abans, se troba fora de viatge, i li demanaré a Víctor que compartisca el vídeo que ha preparat, on resumís també les activitats de la càtedra durant el present any. Víctor, quan vulguis. Buenos días. Señora Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira Ventimilla.
señor subdirector general de Modelo Económico, Julio Andrade García, compañeros de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, compañeros de la Universidad de Alicante, de otras universidades, amigos y amigas. En primer lugar, mis disculpas porque no puedo estar con ustedes hoy. Esta mañana estoy viajando de vuelta y la verdad es que no llega el avión, no puedo conectar. De forma que vaya por delante que me hubiera encantado estar allí y presentarles la actividad que hemos realizado en la Cátedra de Modelo Económico de la Universidad de Alicante. Como ustedes saben, esta cátedra lleva a cabo investigación y contando con 10 investigadores en este año procedentes de 3 universidades diferentes, la Universidad de Valencia, la Universidad de Jaume I y la Universidad de Alicante. La razón de estos 3 grupos de investigación, que son en realidad 2, ¿no?, son las distintas áreas de investigación y la especialización que es necesaria para llevar a cabo análisis aplicados con todo el conocimiento existente, ¿no? Y lo tienen los investigadores más avezados en estos temas. Los 10 investigadores se reparten en 2 grupos de investigación, como es habitual. Un grupo de investigación que se dedica al análisis de las cadenas de aprovisionamiento, conectividad a nivel global y las relaciones con las cadenas de aprovisionamiento de la Comunidad Valenciana, de las empresas de la Comunidad Valenciana exportadoras. Y el segundo grupo se dedica al análisis de las áreas urbanas, del entorno urbano, donde se localizan las actividades productivas en la Comunidad Valenciana. El primer grupo está formado por los investigadores de la UJI de la Universidad de Valencia y el segundo grupo es básicamente nuestra área de investigación. En cuanto los 2 grupos cubren cuestiones que son bastante importantes ahora mismo. Se han puesto de moda más que nada por la relevancia que tienen en el conocimiento, en la necesidad de conocimiento. Y bueno, esto nos satisface porque quiere decir que lo que estamos haciendo es algo útil, ¿no?, para la sociedad. El primer grupo, que es el grupo que se dedica al análisis en detalle de los flujos de comercio internacional, y no es de comercio internacional exactamente, sino de cadenas de aprovisionamiento, cómo de débiles o cuál es la debilidad o cuál es la vulnerabilidad de las empresas valencianas ante las cadenas de aprovisionamiento. Han adelantado este año con bastante más precisión algunos resultados a nivel de sector productivo. Para hacerles un poco una memoria, en las cadenas de aprovisionamiento o el análisis de estas cadenas fue algo que comenzamos antes de que tuviéramos la distorsión en las cadenas de aprovisionamiento generadas por todo el proceso pandémico y bueno, ha convertido nuestros trabajos en trabajos importantes porque hay poca gente que lo está haciendo, ahora ya hay más, pero nosotros sobre todo con una aplicación a un área económica como somos nosotros en la Comunidad Valenciana. En este año lo que hemos hecho ha sido perfeccionar el índice de vulnerabilidad y segmentar ese índice de vulnerabilidad con efectos por sectores empresariales, por sectores económicos, ¿no?, y empresariales. El índice es bastante más preciso, de hecho lo estamos publicando en una revista académica, ha pasado todos los filtros de análisis y la aplicación a sectores concretos es algo que se necesita para poder llegar a identificar cuáles son los factores fundamentales que están afectando a la debilidad en las cadenas de aprovisionamiento y cómo resolverlos. La aplicación a sectores de la Comunidad Valenciana dan una respuesta no solamente a los sectores, sino también a las instituciones públicas que están velando porque esta actividad productiva continúe. La exportación es una fuente fundamental de nuestra economía y hemos dado algunas claves que permiten entender cómo se puede favorecer la exportación y reducir esa vulnerabilidad haciendo más estable y más robusta las actividades exportadoras y, por tanto, la generación de riqueza en nuestra economía. Tienen ustedes el informe colgado en nuestra página web y también 2 working papers de artículos que hemos publicado y los documentos cortos. En el segundo gran grupo es el grupo que analiza los entornos urbanos
En este grupo tenemos dos subanálisis, básicamente. El primero analiza o aborda los problemas, los patrones de movilidad de la población asociados a los centros urbanos. Estos patrones de movilidad de la población, que distinguimos ya hace un par de años entre patrones de movimiento de corto, medio y largo plazo, están mostrando bueno, una cuestión compleja que se está estudiando de forma enorme en todos sitios, ¿no? Es uno de los centros de análisis o de los objetivos de análisis de grandes grupos de investigación. Está mostrando los patrones que sigue la población, no solo valenciana, sino la población que llega a la Comunidad Valenciana. Tenemos inmigración neta de forma sistemática, continuada, y que solo paró muy poco durante la pandemia. ¿Qué patrones siguen y cuáles son las razones de su movilidad, ¿no? Tenemos razones de todo tipo, pero en este año lo que hemos hecho ha sido enfocar las razones asociadas a la generación de mercados de trabajo. Los mercados de trabajo que hemos analizado son mercados de trabajo asociados a centros logísticos, un poco para conectar el trabajo que están haciendo nuestros compañeros también. Y yo creo que ya el año que viene podremos hacer una cuestión conjunta vinculando las cadenas de aprovisionamiento con la actividad productiva exportadora y con la movilidad de la población, ¿no? Pero de momento estamos identificando los patrones de movilidad, cómo cambian, cómo afecta a las ciudades, cuál es el impacto sobre precios, sobre actividad productiva, actividad constructora básicamente, ¿no? Y bueno, obteniendo algún resultado que es relevante para efectos de planeamiento y de diseño de las ciudades. El segundo gran grupo, que es el que un poco más tiempo nos ha llevado, es el análisis de la descarbonización de los edificios. Como saben, estuvimos nosotros trabajando, todo el grupo de la Universidad de Alicante, en un proyecto analizando y desarrollando un indicador, una herramienta, ¿no?, de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y de la de cómo de verdes, cómo de energéticos deficientes energéticos son y cuándo iban a dejar de serlo. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido aplicar este conocimiento previo a una ciudad. Construimos Valencia. Es muy costoso la construcción de la base de datos inicial, pero después los resultados que nos dan son muy ricos. Todavía no hemos terminado de analizar todos los resultados. Pero sí tenemos una primera aproximación sobre una periodificación de la inversión y los montantes de la inversión. Más que estos no son trabajos de investigación, es un trabajo posterior, un análisis de caso, que puede servir y que creemos que sirve de forma relevante a la toma de decisiones de inversión. ¿Cuándo hay que invertir? ¿Cuándo es más eficiente invertir y más rentable invertir, ¿no? Esto es lo que hemos hecho este año. Hemos publicado los resultados en documentos de investigación, en la web también. Bueno, 2 de ellos están pendientes de publicar, estamos terminando los de limpiar. Y tengo que decir que también estamos colaborando con publicaciones internacionales en los 2 casos, tanto en el grupo de movilidad internacional como el grupo de movilidad, de productos internacional, como nosotros, para la publicación académica de los resultados, ¿no? Todas las publicaciones se encuentran en la web, los vídeos también, y estamos muy abiertos a que nos hagan cualquier pregunta o que si somos requeridos para presentar los trabajos en cualquier ámbito social, pues estamos dispuestos. Pues muchas gracias, esto es lo que tengo que decirles y mis disculpas de nuevo por no poder estar allí. Un saludo. Encara que no estigui present, pues li agraïm a Paloma l'esforç per preparar el vídeo, per adaptar-se, diguem, a les circumstàncies i permetre pues, que puguem fer la reunió d'avui. I també, com no, pues, donar-li l'enhorabona per el treball que han estat fent durant el curs actual. Ara, seguint també el programa, li donem la paraula a José Manuel Bernabéu,
que es el director de la cátedra de la Universitat Politécnica de Valencia. Juan Builgues. Hola, muy buenos días a todos. Yo también, como Francesc, voy a ver si la tecnología me deja compartir la presentación. Y un momentín. Ya. Muy bien, creo que podéis ver la presentación, ¿no? Ahora mismo. Bien. La Cátedra de Transformació del Model Econòmic de la Universidad Politécnica de Valencia se centró en el ámbito de las tecnologías digitales. Se ha centrado y se está centrando también en el trabajo que seguimos desarrollando incluso ahora en diciembre, pero especialmente en el impacto de la digitalización y de la aplicación de técnicas de tratamiento de datos, entre las que se incluyen pues, Machine Learning y la automatización, el impacto que pueden tener en la transformación del modelo económico, ¿vale? Y así también como el potencial de nuestra comunidad para adoptar este tipo de tecnologías. Bien, entonces, ¿qué tipo de trabajos hemos llevado a cabo durante el 2022? Esencialmente, nos hemos centrado en estos 3 puntos, que son de los que principalmente voy a centrarme y voy a hablar en la presentación de hoy. En primer lugar, el análisis del nivel de digitalización empresarial de la Comunidad Valenciana y su evolución, y también con una pequeña comparación interregional. Las preguntas que nos hemos planteado también nos las planteamos el año anterior. Este año hemos contado con algunos datos más. ¿Cuál es el nivel de digitalización real de los principales sectores económicos? Y si la pandemia, ya con los datos obtenidos hasta principios del 2021, que son los que hemos manejado, si esta pandemia ha supuesto la aceleración del grado de digitalización empresarial o no ha tenido ningún impacto, ¿no? Luego, una pregunta que nos empezamos a lanzar el año anterior y que este año hemos desarrollado en su análisis es: ¿existe realmente una relación o puede constatarse una relación entre el nivel de digitalización y resultados económicos de las empresas? Y finalmente, el punto donde hemos intentado enfatizar nuestro trabajo este año también como continuidad de años anteriores, es mirar cuál puede ser el análisis del impacto potencial de los espacios de datos en el tejido productivo de la Comunidad Valenciana. Nuestro convencimiento es que es esencial que cada vez más las empresas e instituciones basen sus decisiones en el análisis de todos los datos que existen en nuestro poder o que pueden llegar a existir en poder de las empresas. Bien, entonces, ¿en qué hemos basado, digamos, el primer punto, el análisis del nivel de digitalización de la Comunidad Valenciana? Esencialmente en datos publicados por el INE, ¿vale? Sobre todo en las encuestas con sus pros y sus cons, en las encuestas sobre el uso de tecnologías de la información por parte de las empresas, ¿vale? Y hemos utilizado los datos del periodo desde el 2017 hasta el primer trimestre del 2021. Que eran los que teníamos disponibles al principio de este año. Hemos también hecho una distinción sectorial entre industria, construcción y servicios, y también hemos analizado datos a nivel nacional para poder comparar con la Comunidad Valenciana. Nos hemos centrado en empresas de más de 10 empleados porque pensamos que era lo más relevante a la hora de realizar ese tipo de análisis. Y también hemos añadido un apartado de teletrabajo que consideramos que era relevante, aparte de que ya se hiciesen las preguntas en estas encuestas del INE. Hemos pensado que sería relevante a la hora de poder entender el posible impacto de la pandemia en el nivel de digitalización. También entre los elementos que hemos estado analizando vamos a centrarnos sobre todo en lo que tiene que ver con los especialistas TIC y la adopción de tecnologías avanzadas. Bien, entre las conclusiones que hemos alcanzado están las siguientes. Entre el 20 y el 21 el número de especialistas TIC en la Comunidad Valenciana aumentó ligeramente, pero aumentó.
aunque se redujo la presencia de mujeres entre estos especialistas. En el 2021, la dificultad de encontrar especialistas TIC se redujo tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana. Esto puede resultar un poco paradójico, dado la presión que los que estamos en el sector vemos que existe a la hora de contratar especialistas. Realmente es difícil, en el momento en el que estamos, el poder contratar a estos especialistas y está muy bien para los especialistas porque son altamente demandados en este momento. Y este resultado pues, resulta un pelín paradójico. Sin embargo, hay que tener en cuenta el sesgo que puedan tener las preguntas del INE con respecto a esta cuestión, porque estos porcentajes incluyen también a esas empresas que ni siquiera han intentado contratar a personal especializado, con lo cual están bastante sesgadas y eso puede explicar esta aparente paradoja. Bien, el porcentaje de empresas que hicieron uso de análisis de datos en la Comunidad Valenciana se ubica al mismo nivel que la media española, más o menos en torno al 11%. Y en quinto lugar respecto a las comunidades autónomas analizadas, ¿vale? Es decir, ha habido una evolución positiva entre el 17 y el 21 que permite pues, acortar estas distancias. La Comunidad Valenciana sigue liderando, esto fue un resultado que también se presentó el año pasado, junto a Andalucía, el uso de la tecnología de Internet de las Cosas, de IoT, donde en el uso de esta tecnología destaca el sector de servicios, ¿vale? Como usuario de la tecnología. Y luego también, como nota que afecta a la parte industrial, la impresión en 3D, en la Comunidad Valenciana se ubica en el cuarto lugar por debajo del promedio nacional en el uso de esta tecnología. Bien, siguiendo con las conclusiones de este apartado, en el 2021, cerca de un 30% de las empresas en la Comunidad Valenciana contrataron algún tipo de servicios en la nube, ¿de acuerdo? Esto representa una evolución positiva, teniendo en cuenta que en el 17 este porcentaje solo se situó en el 21%, aunque esta cifra está por debajo del promedio nacional. Por otra parte, en el uso de inteligencia artificial en las empresas a nivel nacional, en el 2021 fue de un 8,3% según reportado por las encuestas del INE. Y por sectores, el sector de servicios es el que mayor uso hizo de este tipo de tecnologías. En la Comunidad Valenciana, el porcentaje de empresas utilizando este tipo de tecnologías se sitúa en el 8,36%, que se encuentra un poco por encima del promedio nacional, ¿vale? Y se encuentra bastante cerca de posibles comunidades de referencia a nivel industrial como el País Vasco y Cataluña. Bien, durante el 21, un 10,34% de trabajadores de la Comunidad Valenciana teletrabajaron durante más de un 30% de su jornada laboral. Este porcentaje se encuentra bastante por debajo, curiosamente, del 20% de la media nacional, del 20,29% de la media nacional. Es decir, en eso nos situamos por detrás del resto de España. Bien, en cuanto a el impacto de la digitalización sobre los resultados de las empresas, eso es algo que iniciamos especulativamente el año anterior y este año hemos puesto el foco mucho más en este tema, ¿no? El estudio piloto que hemos hecho es sobre 6 sectores manufactureros, son los que aparecen aquí: alimentación, bebidas, metal mecánico, cerámica, plástico y mueble. Y los datos económicos obtenidos para las empresas que hemos considerado las hemos obtenido a través del SABI, de esta base de datos. Y los datos van son del 2010 y del 2020. ¿Y qué variables hemos mirado? Esencialmente los ingresos de explotación, número de empleados, valor añadido, resultado del ejercicio, ayudas obtenidas por las empresas y descripción de estas ayudas, ¿no? Hemos mirado 9.476 empresas activas como muestra. Y de esas 9.476 empresas hemos identificado a 545 empresas sobre ese total que han tenido acceso a ayudas relacionadas con procesos de digitalización. ¿Y por qué nos hemos fijado en estas empresas? Porque el primer problema que teníamos que resolver es cómo distinguir entre empresas digitalizadas y no digitalizadas, con lo cual la solución que hemos adoptado ha sido fijarnos como una variable proxy
el hecho de que una empresa haya accedido o no a una ayuda relacionada con procesos de digitalización. Y lo que hemos hecho es comparar los resultados de esas empresas, de esas 545 empresas, con empresas de tamaño similar que no hubieran dado positivo en esta variable proxy. Bien, y sobre eso pues, he realizado pues, una serie de test estadísticos. Y las conclusiones que hemos sido capaces de alcanzar y que estarán en el informe que en breve publicaremos, terminaremos de publicar y dejaremos disponible en la web de la cátedra, están que en general existe una relación positiva entre obtener mejores resultados económicos y haber accedido a ayudas a la digitalización. ¿Vale? Y entre las variables que hemos observado, estadísticamente se ha comprobado esta relación en todas las variables. Para la mayoría de sectores y dimensiones, dimensiones en micro, pequeña, mediana y grande, se observa esta relación positiva además. Sin embargo, claro, hay excepciones en algunos casos concretos. Las características, por ejemplo, del sector económico y la dimensión empresarial hacen que se observe esta relación positiva, pero en el sector cerámico, en microempresas y en grandes empresas, solamente en dos indicadores, que son el valor añadido y resultados del ejercicio, se ha podido obtener una mejora de los resultados. O se ha podido observar que existe una mejora de los resultados empresariales. Bien, por último, el tercer aspecto en que nos hemos focalizado este año ha sido en el impacto potencial de los espacios de datos en el desarrollo de las empresas. Nos hemos centrado en el sector industrial y a estos efectos hemos diseñado una encuesta como un instrumento de apoyo a las entrevistas con las empresas. El estudio lo hemos planteado como una serie de entrevistas con empresas apoyada por esta encuesta. Y la encuesta está construida por 4 bloques: la caracterización de la empresa en sí, su tamaño, su sector, etc., el diagnóstico de madurez en el uso de datos por parte de la empresa, el impacto esperado del uso de espacio de datos, si es que hay algún impacto esperado, ahora veremos las conclusiones, la aceleración del impacto de los espacios de datos mediante el uso de habilitadores, nodos de terceros, es decir, si están contemplando o no la utilización de infraestructuras de terceros, y qué posibles inhibidores ven en el impacto del uso de los espacios de datos. A esos efectos se han seleccionado 60 empresas de subsectores industriales de la Comunidad Valenciana y además de seleccionar estas empresas se ha hecho el esfuerzo, un esfuerzo que ha resultado bastante difícil, de identificar las personas de contacto más adecuadas con el fin de poder acertar a la hora de ir y hacer la entrevista previa al pase de encuesta. Bien, el contacto se ha hecho por email y por teléfono para concertar las entrevistas o, en su caso, contestar el cuestionario online. Y bueno, una de las primeras conclusiones o apuntes es que la tasa de respuesta, desgraciadamente, ha sido demasiado baja en lo que llevamos de este estudio. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener dada la relativamente baja tasa de respuesta a día de hoy? Bueno, pues las conclusiones deben de tomarse con un cierto nivel de cautela, pero lo que sí que podemos decir de partida es que se percibe un interés muy bajo por parte de las empresas en materia de espacios de datos o de aprovechamiento de los datos potenciales que tienen o que tienen, de hecho. No se percibe como algo importante. La mayoría de empresas plantea explotar sus datos, la mayoría de las empresas que han respondido plantea explotar sus datos de una manera aislada internamente. No se plantea el poder cooperar con otras o el poder compartir esos datos o el poder aprovechar los datos de terceros para poder sacar o para poder dirigir sus decisiones empresariales. La mayoría de empresas no son conscientes, además, del valor de los datos que sus datos puedan tener para terceros o de las posibilidades de monetización de los mismos. No se ha planteado un debate interno en su seno. La mayoría de estas empresas también desconoce las opciones de depositar sus datos en nodos de terceros para poder posibilitar la explotación de los mismos. Quizá con la colaboración de empresas centradas en TIC que puedan realmente decirles cómo pueden extraer información a partir de estos datos.
El nivel de madurez digital, el coste de las infraestructuras, la dificultad para medir el return of investment, el retorno de la inversión, son algunas de las principales barreras que se indican para el despliegue de una cultura que esté dirigida, de una cultura de toma de decisiones empresarial dirigida por los datos. Y finalmente hay un cierto miedo al uso indebido de los datos y alguna preocupación acerca de la privacidad, de la protección de esos datos y de la seguridad con la que esos datos están protegidos, especialmente si se sitúan en infraestructuras de terceros. Bien, lo que aparece aquí esencialmente es una serie de ignorancia en cuanto al potencial de dirigir las decisiones basada en datos concretos, en la información que uno puede obtener por parte de datos concretos, y de ahí también potencialmente la falta de interés a día de hoy de las empresas en términos generales para aprovechar las tecnologías de explotación de datos, de análisis de datos. Eso nos indica, primero, que tenemos que continuar en lo que consideramos que es necesario, que es la evangelización a todos los sectores, pero en particular al sector industrial, porque creemos que tiene un amplio potencial de explotación de los datos que son capaces de generar y de los datos que en algunos casos ya tienen para poder dirigir sus decisiones empresariales. Bien, en términos de actividades de difusión, hemos realizado tres webinars, esencialmente. Uno de ellos se va a realizar esta misma semana, el día 15. Estáis todos invitados para atender a él. El primero se centró, todos están centrados en los espacios de datos. El primero se centró en los ecosistemas de investigación y experimentación, también llamados iSpaces, promovidos a nivel de la Unión Europea, y su papel, o el papel que pueden tener como elementos clave para los espacios de datos, para la investigación en espacios de datos. El segundo webinar se centró en los marcos éticos y en propuestas reguladoras existentes hoy en día en cuanto al uso de las tecnologías que hay por detrás justamente de la explotación de los datos, que son tecnologías de machine learning e inteligencia artificial. Y el tercero va a estar centrado en un aspecto tremendamente importante para poder llevar a cabo y hacer real la compartición de los datos, y son los estándares para la creación de esto que estamos llamando espacios de datos o infraestructuras que puedan ser gestionadas por terceros y que habiliten a pequeñas organizaciones, a pymes, para poder realmente llevar a cabo análisis de datos tanto propios como propios mezclados con datos provenientes del sector público o de terceros. Todas las actividades que hemos mencionado antes se verán reflejadas, algunas de ellas ya lo están, en informes de las actividades que hemos llevado a cabo dentro de la web de la cátedra. Y bien, esto resume, espero no haberme pasado de tiempo, la actividad de la cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias. Molt bé. Moltes gràcies, José Manuel. Gràcies per també la concreció en el resum de totes les activitats que heu desenvolupat i també, com no, donar-vos l'enhorabona per els resultats que has explicat. Ara, seguint en el programa, li donarem la paraula a José Antonio Belso i María José López com a responsables de la càtedra de la Universitat Miguel Hernández. Suposo que es José Antonio. ¿Vas a hacer tú la presentación? Que tenía hoy un comité de dirección de la universidad y bueno, nada, pues voy a intentar ser lo más breve posible y atenerme al tiempo que se nos ha marcado. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros y compartir, pues, una vez más los trabajos que hemos realizado todos, y en concreto en mi caso el que hemos realizado desde la Universidad Miguel Hernández. Básicamente, bueno, pues lo que voy a concentrarme es en dos actividades que hemos considerado que son de mayor relevancia, y voy a explicar un poco someramente qué son, porque está la información en la web por si queréis echar una ojeada en mayor profundidad.
Y luego, bueno, una síntesis de otras actuaciones de interés que, bueno, no entraba a detallarlas demasiado, pero simplemente pues para que se haga o se visualice un poco la proyección que hemos tratado de dotar a la cátedra. Bueno, el equipo de trabajo de la cátedra este año, bueno, pues está encabezado por mí y por María José López como codirectora, Rosario Mateu como investigadora, María Dolores Sánchez Romero también como investigadora y, bueno, y Verónica Font como personal administrativo. Luego hemos contado con la colaboración este año con el doctor Lorenzo Chinchilla Mira. Una vez más, hemos tratado de mantener la paridad de género en la construcción del equipo investigador y colaborador de la cátedra. Bueno, el primero de los trabajos, que es una línea emergente de investigación, trata sobre la retención del conocimiento y el territorio. Básicamente, el propósito o la justificación del trabajo es, bueno, pues la necesidad de atraer o al menos retener talento por los territorios. Perdón, un segundo que vuelva para atrás. Como una palanca para fomentar la competitividad, la innovación y el crecimiento, en este caso de la provincia de Alicante y en general de la Comunidad Valenciana. Y también por el déficit del conocimiento de la dinámica laboral de los doctores, especialmente en el caso de la UMH, que es el que conocemos, pues el Observatorio Ocupacional, pues nos reconoció, pues, por un lado, pues la escasa intensidad con la que habían analizado el comportamiento de los doctores egresados de la universidad y sobre la dinámica laboral que venían teniendo. Bien, es cierto que se han multiplicado los estudios en el grado de máster a nivel de posgrado, pero básicamente a nivel de doctorado no hay prácticamente ningún seguimiento, es muy somero el seguimiento que hace el servicio ocupacional de la universidad, que es el responsable. Lo que hemos buscado con esta línea de investigación es, por un lado, lograr un panorama de la situación actual de los doctores egresados vía el estudio del caso de la UMH y luego, pues, construir una base de datos de grano fino a partir de la información de 284 perfiles de egresados doctores del UMH obtenidos para el periodo 2015 y 2022 y localizados en las redes sociales de carácter profesional. Esencialmente, lo que hemos hecho ha sido, pues, digamos, entre comillas, huir de la información o de los perfiles que tiene el propio observatorio ocupacional, que son perfiles bastante limitados en términos, pues, de sexo, localización, etcétera, para tratar de ir dando un paso más allá y bucear en las redes sociales y ver cómo ha sido el comportamiento laboral de estos egresados doctores, su integración social, la localización geográfica de sus distintos trabajos, etc. En términos generales, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido? Pues en la UMH se defendieron el 36,5% de las tesis de la provincia de Alicante y un 5,25% con respecto al conjunto de la Comunidad Valenciana. Esto supone el 1,5% a nivel nacional, mientras que la aportación de la provincia de Alicante es el 3%. Básicamente vemos que el conjunto de la contribución de la provincia de Alicante a nivel nacional con respecto del PIB podría ser más o menos parejo si computamos el conjunto de las universidades de la provincia. El grado de empleabilidad alcanzado es del 95%, existiendo un gran equilibrio en términos de género. Esto es bastante notable, es un resultado bastante notable porque reconoce que el grado de doctor cada vez más está siendo más valorado tanto para el empleo público, que es más o menos con el que todos estamos familiarizados y en el que todos tenemos en mente, como para el conjunto del sector privado. Las tesis doctorales leídas por las personas extranjeras entre el 2015 y el 22 rondó el 18%, básicamente la Unión Europea, Reino Unido y Latinoamérica, con una tendencia creciente. La presencia mayoritaria todavía en las instituciones públicas de los doctores del UAMH, aunque es creciente la presencia en empresas e instituciones privadas. Esto va un poco en línea con el resultado antes referido de que se está convirtiendo en una herramienta
crecientemente valorada por el sector empresarial. Y también es cierto que los proyectos empresariales impulsados por doctores ofrecen datos residuales. Prácticamente no hay ninguna spin-off o no hay ninguna startup que esté creada por doctores que hayan cursado sus estudios en la UMH. O sea, el carácter emprendedor entre los doctores es bastante limitado, por no decir prácticamente inexistente. Si hacemos un análisis de cuál ha sido el comportamiento de la diáspora que han tenido los egresados doctores de la UMH, en el año 22, más del 35% de los egresados doctores de la UMH trabajaban en otras regiones de España. Y mientras que en el 2015, entre el 2015 y 2018, no alcanzó en ninguno de los casos el 20%, esta cifra ya supera el 30% en el periodo que va del 19 al 22. Aquí ya se empieza un poco a visualizar un resultado que nosotros intuíamos y que puede ser de interés. Y es una creciente salida de los doctores que estamos creando, entre comillas, en la Universidad Miguel Hernández, hacia otras regiones españolas. Y por tanto, nuestra capacidad de retener su talento en la nuestra. Además, el número de personas que ha defendido su tesis en la UMH y que se han marchado al extranjero a trabajar ya supera el 20% del total. Ya no es que solamente trabajen en otras regiones españolas, sino que también están saliendo a trabajar fuera de España. Con lo cual, lo que estamos constatando es que se está produciendo esa diáspora del talento que nosotros estamos creando en la Universidad Miguel Hernández y se está yendo a otras regiones o a otros países a trabajar. A partir de aquí hemos realizado y de algunos resultados más que se obtuvieron, una síntesis de recomendaciones que están en el informe que nosotros hemos colgado ya en la web de las cátedras, que es, bueno, se trata de que tenemos que hacer una oferta laboral más atractiva para los doctores, potenciando la inversión en ciencia, las carreras profesionales, los medios tecnológicos y la calidad de proyectos y trabajos. Lo cierto es que nos encontramos con un tejido empresarial de muy pequeñas empresas, donde es complicado que se incorporen doctores, donde la inversión en ciencia o en innovación es bastante limitada por la cuestión del tamaño y eso hace escasamente atractivo para los doctores el quedarse en nuestro territorio. Luego tenemos que seguir fomentando la contratación de doctores por empresa, vía doctorados industriales o primando a las compañías con doctores en la evaluación de ayudas públicas a la innovación. Esto yo creo que es una herramienta bastante poderosa en este segundo caso, porque permitiría que las empresas fueran más proclives en base a esos proyectos proyectos de investigación financiados, que fueran más sensibles a la contratación de doctores. Y luego, bueno, difundir con mayor intensidad programas y actuaciones que ya están en marcha, como es la del caso de la AVI, con la promoción del talento, la del Ministerio con las becas, con las Torres Quevedo o las becas para doctorados industriales. El segundo de los proyectos que nos gustaría resaltar desde la Universidad Miguel Hernández es el proyecto Call to Market. Esa es la segunda parte de un proyecto que ya se inició el año pasado, y que ha devenido en una plataforma que se llama Ingenium UMH. Y bueno, en este caso el propósito justificación arranca de las líneas de trabajo que se marcaron por Consellería en torno a la necesidad creciente de transferir los resultados de investigación básica al tejido socioeconómico del entorno de la universidad. Lo que se nos instó desde Consellería y desde la Dirección General es a buscar o a tratar de que se encontraran herramientas a través de las cuales el conocimiento que se estaba generando desde la Universidad de Miguel Hernández penetrara en el tejido empresarial del entorno. Digamos, diéramos un paso adelante. Bueno, pues lo que se hizo fue, dentro de ese mismo ejercicio 2021, un conjunto de actuaciones. Se diseñó una herramienta para la recogida y catalogación del conocimiento que tenemos dentro de la propia Universidad Miguel Hernández, una herramienta completamente diferente a la que se había utilizado hasta el momento, donde el conocimiento fuera recogido y transcrito de una manera mucho más digerible para cualquier actor que fuera ajeno a la universidad, pudiera comprenderlo y endogeneizarlo de una manera sencilla y así poder ser más
fácil la interactuación entre universidad y el entorno socioeconómico. Luego procedimos a utilizar esa herramienta para recopilar información por parte del equipo de la propia cátedra y del parque científico. La utilización del parque científico en aquel momento lo que buscaba era ese lenguaje muchísimo más cercano al mundo empresarial. Y inicialmente en el mismo ejercicio se procede a realizar otro tipo de actuaciones más de la propia transcripción de la información obtenida. En el 22 hemos continuado con la segunda etapa del proyecto, que ha culminado, como vamos a ver, en Ingenium. ¿Qué es Ingenium? Pues la Generalitat Valenciana, como todos sabemos, puso en marcha un banco de patentes de las universidades públicas de otros centros de investigación. Este banco de patentes incorpora un motor de búsqueda desde una perspectiva Technology Push, que no es demasiado amigable para los actores que forman parte del ecosistema innovador y que son ajenos a la propia universidad. Ingenium UMH es una plataforma que lo que va a tratar es de recopilar toda la oferta de conocimiento y tecnología desarrollada por la UMH, y se dirige tanto a investigadores de dentro de la casa y por otro lado a compañías y actores sociales del entorno. Es un motor, digamos, es una plataforma que para los investigadores representa una auténtica oportunidad para mostrar su oferta de conocimiento, visibilizar las investigaciones y facilitar la innovación. Aparte, permite visibilizar las innovaciones desde un punto de vista claramente, o digamos, clasificadas de una manera mucho más pormenorizada y mucho más enfocadas a la realidad del sector empresarial. Y, por otro lado, para las empresas y entidades posibilitan localizar el conocimiento para resolver los retos de su negocio, ofrecer mejores productos y organizar más eficientemente sus procesos. A ver si... Las universidades forman estudiantes, pero también investigan... Creo que me parece que debe estar proyectándose el vídeo. Las investigaciones que se realizan en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ingenium es un portal donde podrás descubrir todo el conocimiento que se genera en la UMH. José Antonio. Sí. Yo, que se sigue viendo la diapositiva. ¿Perdón? Que se sigue viendo la diapositiva. ¿Perdón, Víctor? ¿Me oyes? Que yo no, yo sigo viendo la diapositiva, no veo el vídeo. No, no te oigo, Víctor. ¿Me oyes a mí, José Antonio? Sí. No, que lo que te comentaba Víctor es que se oye, el sonido sí que se recibe del vídeo, pero la imagen no se ve. Todavía tienes en pantalla lo que es la presentación, no sé si... Vale. Y tienes problemas, de todas maneras, como... A ver si consigo... A ver si comparto ahora. A ver, un segundo. Ahora sí que está viendo, ¿eh? ¿Ahora lo veis? Sí, ahora se ve. Lo que pasa es que no... Puedes ponerlo en pantalla completa, porque está como para... Bueno, pues
está desarrollado en colaboración con financiación de la ABI. Digamos, el presupuesto de la ABI ha ido encaminado a crear el armazón o las estanterías donde todo el conocimiento que hemos recopilado desde la cátedra se ha ido ubicando. Y bueno, por último, las otras actuaciones de interés de la cátedra, que han sido de investigación y transferencia, pues simplemente como publicaciones científicas hemos logrado 3 trabajos en revistas de impacto internacional: International Regional Science Review, International Journal of Technology Management in Cities, un capítulo de libro en McGraw-Hill, un working paper, hemos acudido a un congreso científico y en términos de transferencia de conocimiento hemos realizado 3 informes de transferencia que están disponibles en la web de la cátedra, 7 participaciones en jornadas, seminarios y eventos y un congreso de transferencia en materia de transferencia de conocimiento. A esto habría que añadir pues, diversas intervenciones en medios de comunicación donde hemos ido, digamos, dando salida al gran público de todo el trabajo que venimos haciendo en la cátedra. Disculpar mis escasas habilidades a la hora de compartir el vídeo, pero vamos, que siempre... Se ha entendido bien. ¿Vale? Pues más o menos con eso he hecho pues, un panorama del trabajo de la UMH. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por el esfuerzo de presentación de las actividades que habéis hecho y también, por supuesto, pues enhorabuena por los resultados obtenidos. Ahora, ya para terminar con esta ronda de presentaciones, pues nos corresponde a la Universidad Jaume I en primer lugar, decir que me acompañan en el equipo de investigación pues, los profesores Luis Martínez y Víctor del Corte. Y también hemos contado con la ayuda, yo creo que importante también, de Antei Servanescu, que es el becario de colaboración que tenemos, que ya participó con nosotros el año pasado y va a ser también una col·laboració important per a nosaltres. No? El que volia presentar avui és, d'una banda, les 3 línies d'investigació en les quals estem treballant i després, sense fer una descripció exhaustiva que no correspon de les activitats de difusió que hem fet, sí que m'agradaria destacar 2 o 3 elements o resultats que considerem importants. I finalment, un últim comentari sobre les activitats de difusió de la xarxa de les 5 universitats que formen part d'ella. Com deia, nosaltres tenim una certa continuïtat en els temes d'investigació que estem treballant. Estem molt centrats, òbviament, en el clúster ceràmic, no sols per la importància en el context territorial nostre, sinó també per la seva actualitat, per els temes relacionats en el que és les estratègies mediambientals, la necessitat de canvis en el model energètic que enguany, com tots sabeu, s'han aguditzat en termes d'urgència i de fragilitat, per dir-ho d'alguna manera, del propi clúster. Nosaltres hem treballat, en primer lloc, una línia que ja havíem desenvolupat l'any anterior sobre els canvis estructurals que s'estan produint en el clúster ceràmic. Havíem observat 2 fenòmens que ens interessava quantificar i a partir dels resultats obtindre conclusions de cap a on va el clúster o fins i tot si encara podem parlar de clúster. I aquests 2 fenòmens feien referència d'una banda a la reducció del nombre d'empreses, a la concentració empresarial i d'altra a la continuïtat d'un procés d'adquisició d'empreses, particularment
a partir de l'entrada també de capital financer internacional. Hem actualitzat les dades en aquesta última fase de l'any 2021 i el que hem pogut captar o replegar del 22, observem una continuïtat de la tendència que ja se venia observant des del principi de la dècada del 2010. Simplement per donar una dada que jo crec que és prou significativa, en el moment actual hi ha les 5 grans empreses... Xavi, disculpa, que no t'està canviant les diapositives. Estem encara a la primera diapositiva. Jo sí que les veig. Sí. I Sara de la presentació, no de les diapositives, deixa de compartir i ara torna a compartir. Espera. I ara torna a compartir la presentació directament. Ara? Se veu el camp? Sí, ara se veu. A veure, el problema me pareix és que quan li dones ahí des de la diapositiva actual ja no te canvia. No sé per què. El dice Aixina? Aixina se veu bé. Com deia, la primera de les línies serà un poc actualitzar les dades i la informació i elaborar també noves propostes de conclusió respecte a les dues tendències que havíem observat des del principi de la dècada del 2010 i que se concretaven en la reducció del nombre d'empreses d'una banda i per una altra el procés de la continuació del procés d'adquisició d'empreses i l'entrada de capital financer internacional. Així simplement, com deia abans, com a dada més significativa, els 5 principals grups empresarials, que són 5 empreses en definitiva, ja suposen el 60% de l'activitat principal, la de fabricació de paviment i revestiment ceràmic. I el primer grup empresarial del subsector de fites i esmalts, elles soles ja constitueix en termes de facturació al voltant del 60% del subsector. Hem notat, hem observat una reducció quantitativa en el nombre d'adquisicions, però, per una altra banda, aquestes adquisicions han tingut una importància en termes d'import de l'adquisició molt superior a les anteriors. Assenyalar, hem analitzat particularment l'adquisició per part del grup de Pamesa del grup Azuliber, que en si mateixa ja era un grup empresarial important i molt tradicional o molt ben considerat en el que seria el clúster ceràmic de sempre, i també la venda del grup Altàdia en el sector de fites i esmalts i Neolith com un producte lleugerament diversificat i també en ambos casos per entrada de grans grups financers internacionals que han adquirit empreses que en el seu moment, en el seu dia, eren de capital local. El segon de les línies d'investigació, que també és una continuació del que veníem treballant fins ara, fa referència a un objectiu clar que és intentar mostrar l'associació o la vinculació entre el desenvolupament d'estratègies empresarials que podem denominar com a verdes i els seus resultats empresarials. Entenent, en aquest cas, d'una forma, en termes d'avantatge competitiu, és un indicador de resultat per escapar, un poc a les restriccions que tindria utilitzar indicadors purament financers. En aquest cas, el que hem fet és, ja vam obtindre una relació invertida entre la proactivitat en les estratègies verdes i aquests resultats, aquesta performance de les empreses, i el que hem desenvolupat és una tècnica d'anàlisi diferent, el QCA, el Qualitative Comparative Analysis, que ens permet analitzar les dades d'una perspectiva diferent. En comptes d'establir una vinculació o una correlació
entre unes variables i altres. En aquest cas, el que construïm són com si foren configuracions, és a dir, les empreses que obtenen una major resultat o performance, què elements dels que nosaltres proposem en un principi són dominants per a constituir-se com a, en definitiva, com una empresa, en aquest cas, que aconseguís l'avantatge competitiu. I en aquest cas, els resultats el que ens mostren és que n'hi ha elements dins de l'estratègia de les empreses com són el seu caràcter proactiu i, sobretot, creiem que és rellevant la seva estratègia relacional, és a dir, com aquestes empreses estableixen relacions amb institucions, tant públiques com privades. Aquests, diguem, elements estratègics de les empreses individuals són els que podem identificar com el grup d'empreses que aconsegueix un millor avantatge competitiu. Finalment, i aquesta és una línia que sí que és novedosa d'enguany, el que hem tractat és d'anar un poc més enllà del que seria la crisi energètica del clúster ceràmic i hem començat a analitzar les possibilitats que tindria unes certes modificacions o alteracions d'aquest clúster en el sentit d'una certa diversificació. Hem observat que n'hi ha, sobretot, una sèrie de projectes tecnològics que estan relacionats, bàsicament, d'una banda, amb la substitució de les fonts energètiques i d'una altra, en projectes que estan encaminats a l'estalvi i la millora en l'eficiència energètica. És un estudi en el qual tenim prou esperances de que pugui ser rellevant i per al moment actual el que hem fet és una recopilació d'aquests projectes i intentar construir una primera xarxa relacional per veure de quantificar la importància relativa que té, perquè pensem que podria ser una alternativa interessant per al futur del clúster. No excloent del contingut del clúster actual, però sí complementària. De moment hem detectat, després d'una revisió sistemàtica de totes les propostes i projectes que existissin, un total, com veieu en la transparència, de 21 projectes que hem dividit entre projectes focalitzats, com diem, en la substitució de les fonts energètiques i 12 projectes en concret dedicats a les millores en estalvi i l'eficiència energètica. Com veu, també n'hi ha una àmplia participació tant d'empreses privades com d'institucions. Jo crec que és una primera entrega d'aquest projecte que pot jugar un paper important, no més que el projecte, el que estem tractant en el futur a mig i llarg termini de lo que és el clúster, perquè partim de la convicció que els problemes actuals en els preus de les energies, encara que se puguen pal·liar en certa mida, van a perdurar al llarg del temps. Per tant, n'hi ha que començar a pensar, o crec que la nostra funció és començar a elaborar investigació en el sentit d'aportar idees per a aquesta transformació un poc més significativa o radical del clúster. En resum, aquests són els 3 temes o línies d'investigació que hem treballat enguany i que, òbviament, tenen el seu reflex o la seva concreció en els 3 informes que hem elaborat, o alguns d'ells encara estan pendents de publicar, i que fa referència a cada un dels 3 aspectes que acabo de comentar. Sense voler estendre'm en els altres aspectes de les nostres activitats, sí que voldria, per almenys, quantificar com han estat. Quan hem pogut organitzar fins a 15 congressos, jornades o simplement presentacions, de vegades
per iniciativa nostra i de vegades en col·laboració amb altres institucions. D'altra banda, hem pogut, un poc vinculat a aquest número de presentacions i d'organitzacions o coorganitzacions d'actes, hem establit acords formals o de vegades informals en fins a 15 institucions. Hi ha institucions de tota mena, hi ha institucions privades, institucions vinculades a les universitats i també altres càtedres, altres grups d'investigació. Perquè pensem que també és important no sols l'aspecte de difusió dels treballs que estem realitzant, sinó també l'anar construint una xarxa de col·laboracions més o menys estables o permanents, perquè és la que en el futur te pot garantir una sèrie d'activitats o de projectes que d'una altra manera no seria possible. En l'apartat més estrictament de difusió, hem comptabilitzat fins a 8 presències en format d'article, entrevista o qualsevol altre en diferents mitjans de comunicació, que hi teniu un poc el resum. També hem confeccionat 2 vídeos de 2 empreses que considerem que són en el seu àmbit modèliques per la innovació que signifiquen. Una és Arcadia Space i l'altra iSINS, que d'alguna manera ha sigut també una descoberta per a nosaltres de projectes molt innovadors, d'alguna manera provocadors en cert aspecte, perquè obrissin camps que nosaltres en principi desconeixíem i que pensem que són bons exemples i que estan, esto sí, ja penjats en la web de la càtedra i que se poden d'alguna manera descarregar o visitar. En resum, ahí teniu un quadre de lo que podrien ser uns indicadors de resultats de l'activitat de la càtedra i sí que voldria simplement, per anar acabant, assenyalar un aspecte que fins ara no havíem seguit, no havíem controlat, que és l'impacte en termes de visualitzacions que tenen les activitats que estem desenvolupant. Som conscients que el terme de visualització té el significat que té, no va més enllà del que realment és, però per a nosaltres ha estat fins i tot sorprenent per la seva importància, en particular el que hem pogut comptabilitzar com a, per exemple, en el cas de la conferència de Joan Bordera, que vam organitzar nosaltres, que vam plantejar de forma exclusiva de la càtedra, que ha arribat a 14.500 visualitzacions de lo que és el vídeo que teníem nosaltres penjats. També és sorprenent que el document de concentració del clúster ceràmic que vam elaborar l'any passat, perquè el seguiment l'hem fet enguany, ha arribat a 3.800 visualitzacions, que també eren xifres per a les quals nosaltres, la veritat que no s'ha sorprès perquè no pensàvem que tindria aquesta transcendència que almenys en principi aquests indicadors no donen. I també jo crec que és una bona notícia que les visites acumulades dels 12 mesos de la xarxa de la web, de la xarxa, arriben a més de 15.000 visualitzacions. També vam recollir el que eren els participants presencials en aquests actes que vos acabo de comentar i hem comptabilitzat al voltant de 400 persones les que han participat d'una manera presencial i directa en les nostres jornades o congressos o seminaris. I per últim, fer un comentari, encara que sigui breu, a les tasques de difusió de lo que és el conjunt de les càtedres a través de la xarxa. Com sabeu, és un tema que segurament, pensant en coses a millorar o en coses a replantejar-se, per què no,
en estos moments tenim canalitzat o d'alguna manera externalitzat a partir d'una empresa externa i el que pensem és que des del nostre punt de vista està funcionant relativament bé i en tot cas és una qüestió de pensar en el futur. Si hi ha una continuïtat de la xarxa de càtedres, doncs segurament estaria bé començar al principi de l'any a replantejar-nos i veure un poc entre tots, entre la conselleria i les diferents càtedres, de quina manera podem, per què no, millorar tant el funcionament intern de la replegada d'informació com els canals de la pròpia difusió de les activitats. I per la meva part és el que volia comentar. Dit això, acabem en aquesta ronda de presentacions de lo que són les activitats de les diferents càtedres. No sé, demanaria si per part tant dels representants de la conselleria com de les diferents càtedres o de les persones que estan seguint aquest acte de cloenda, si hi ha algun comentari o alguna matisació que algú pot fer. I si no ho faré així, donaríem pas ja, si vos pareix, a la cloenda del propi acte. Bé, si no n'hi ha comentaris, si vos pareix, donem la paraula a Julio Andrade com a subdirector de lo que és la Direcció General de Model Econòmic per a que faci l'última intervenció, un poc de resum i de cloenda del propi acte. Julio. Hola, buenos días. Gracias, Xavi. Y bueno, en primer lugar, felicitar a las cátedras, felicitar a todos los directores de las cátedras y al resto de los colaboradores, no solo por la jornada de hoy, que por supuesto, sino también un poco por el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año y que hoy habéis puesto un poco de manifiesto y de manera muy resumida por parte de las diferentes universidades. También, bueno, me gustaría agradecer al resto de colaboradores, más allá de los directores de las cátedras que están trabajando ahí también y permitiendo que esto salga adelante, y por supuesto al personal de la subdirección y agradecer también la apertura que ha hecho la secretaria autonómica. Por nuestra parte, dentro de esta felicitación, yo creo que las cátedras están funcionando muy bien. Y, como habéis comentado, una gran presencia internacional, un número importante de publicaciones, un número de jornadas ya este año cada vez más presenciales que en años anteriores, también unos actos de difusión cada vez mayores y una importancia también de la publicidad de la propia red en su conjunto, como ha puesto en manifiesto Xavi en el número de visualizaciones y en el número de accesos que se están teniendo a través de la página web. Yo sobre todo recalcar los temas los más importantes que se están tratando en las diferentes cátedras, desde la economía circular, la cadena de aprovisionamiento y el análisis de la eficiencia energética en edificios, el impacto de la digitalización, la retención del talento, los cambios en el modelo energético y el clúster cerámico. Yo creo que todos estos temas están muy alineados con la transformación del modelo económico, están muy alineados con las necesidades o con los objetivos marcados a nivel europeo y por tanto yo creo que esta red de cátedras es fundamental
en el avance en esa transformación del modelo económico. Ya no solo en lo que es el plan de transformación en sentido estricto, sino mucho más allá todo lo que ha venido ahora con los fondos Next Generation, con los objetivos que tenemos hacia adelante. Y bueno, no me gustaría hacerlo muy largo, ¿vale? Porque sé que todos tenéis compromisos ahora. Agradecer la asistencia, también agradecer a Paloma que no ha podido asistir hoy por los motivos que ya ha comentado. También agradecer las diferentes invitaciones que hemos tenido a las diferentes jornadas, que hemos podido asistir en la medida de lo posible. También especialmente a Xavi por la invitación a la lección inaugural de la apertura del curso universitario, donde también apareció la cátedra en relación con el tema que lleva del clúster cerámico. Y también de cara a futuro, pues bueno, como ha dicho la secretaria autonómica, sabéis que está en presupuesto, sabéis que la idea es continuar en estas líneas de trabajo. Yo creo que son importantes y bueno, vuelvo a insistir, el tema de la importancia de los términos de visualización de la red, de la página web, de la afluencia a las diferentes jornadas que se van convocando por las distintas cátedras, cada vez son mayores. Yo creo que los temas, como digo, son especialmente interesantes y bueno, felicitaros y yo espero que de cara a futuro podamos seguir avanzando en esta línea, seguir avanzando en las investigaciones que se llevan a cabo, en la presencia internacional y a nivel local también, de todos los trabajos que se vienen haciendo. Y bueno, nada más que felicitaros y dar por concluida esta jornada que yo creo que ha estado bastante interesante. Y también agradecer el esfuerzo que habéis hecho por intentar resumir en el poco tiempo que se os ha dado pues toda la actividad tan importante que se ha venido desarrollando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Julio. No sé, per la meva part, encara que ja ho ha dit Julio, per donar-vos les gràcies a tots i podem donar per concluïda aquesta jornada de cloïna.